el tema de la clasificación de los impuestos. Acá hicimos un cuadro sinóptico con todas ellas y con las subclasificaciones. La primera de ellas, que ya la vemos en clase, es según su periodicidad. Esto se divide en ordinarios y extraordinarios. ¿Qué quiere decir? Los ordinarios son los que pago siempre con la misma distancia, mensualmente, bimestralmente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podría ser mensualmente, se me ocurre ahora el monotributo. Luego tenemos los impuestos extraordinarios. Extraordinarios es que los pago rara vez. Por ejemplo, con la transferencia de un inmueble, o cuando compro un auto, o por ejemplo el impuesto a las grandes ganancias o la riqueza, etcétera, etcétera. Luego tenemos que se clasifican según la alícuota. A ver, nosotros vemos que la alícuota es este porcentaje, ¿verdad?, que se le aplica al impuesto. Habíamos visto que la alícuota, por ejemplo, en el IVA es del 8%, en el impuesto a las bebidas alcohólicas abarca entre el 1 y el 2%. Bueno, ¿qué pasa con esta alícuota? ¿Siempre es igual? ¿Siempre es constante? Bueno, vamos a ver. La alícuota cuando, por ejemplo, estos impuestos son fijos, quiere decir que la alícuota no varía. Siempre es el 21%. Como dije antes, por ejemplo, el IVA no cambia. Y luego tenemos lo que sí cambian, que se llaman variables o graduales, ¿sí?, que pueden ser regresivos, proporcionales o progresivos. ¿Qué quiere decir? Los regresivos son aquellos que más volumen hago la operación, menos pago. Voy a inventar como si fuera un impuesto a ver si ustedes me comprenden. Por ejemplo, yo pago un 2% si compro hasta 1.000.000 de pesos un auto. Pero si compro, o sea, pagaría de alícuota, vamos a decir un 2%. Pero si pago si compro un auto de más de 1.000.000 de pesos, voy a pagar un 1%. Es un ejemplo, esto no sucede, pero para que ustedes más o menos me entiendan. En proporcional siempre pago lo mismo. Es en proporción a la base imponible. Y luego tenemos el progresivo, ¿verdad?, que vamos a tener por categorías, escalones o mínimo no imponible. El categorizado es, por ejemplo, aquel que es todos aquellos que tienen, por ejemplo, un local de 100 metros cuadrados, van a pagar el 3%. El que tenga, por ejemplo acá, 200 metros cuadrados va a pagar más y así. Pero se da con estas variables, por ejemplo, que consuma tanta electricidad, que tenga tantos metros cuadrados. Luego vamos a tener que es por escalones. El escalón es, por ejemplo, el que está dividido por esto, es, bueno, los que ganan hasta 50.000 pesos van a pagar tanto. Los que, por ejemplo, que se dan el impuesto a las ganancias, los que pagan más de 100.000 pesos, tanto. Yo no voy a dar el mínimo no imponible, ahora lo vamos a ver, pero no voy a dar fechas exactas porque en realidad esto va cambiando y bastante. Entonces, luego tenemos el mínimo no imponible, que el mínimo no imponible es aquel que, por ejemplo, los que ganan hoy por hoy hasta 280.000 pesos, que creo que 284.000 si la memoria no me falla, no pagan ganancias. Ahora, ganar 284.000 y un centavo y ya pagás. Este mínimo no imponible es lo que me avisa hasta cuánto no pago. Bueno, luego tenemos los impuestos personales y los reales. Los personales ponen en mira a este contribuyente, ¿sí?, de acuerdo, por ejemplo, a los servicios que presta. Por ejemplo, soy abogado, soy arquitecto, pago determinados impuestos. En cambio, los impuestos reales no ponen en mira a este sujeto, sino que ponen a la cosa. Como decíamos antes, si yo, qué sé yo, compro un crucero, compro un departamento, compro un auto, va a tributar el precio de ese auto. No importa quién soy yo, ¿se entiende? Bueno, luego tenemos los generales y los especiales. Los generales, generalmente, abarcan todo tipo de riquezas y pueden, dentro del mismo impuesto, cobrar distintas cosas. Cambio, los especiales solamente van a especificarse en un solo tipo de riqueza. Bueno, por último tenemos los directos y los indirectos. Los directos
directamente al contribuyente, ¿sí? Son estos impuestos que nosotros decimos que no se pueden trasladar. Por ejemplo, estoy pensando, a ver, podría ser los ingresos brutos. Y los indirectos son aquellos que yo puedo trasladar a su vez a otras personas. Por ejemplo, a los consumidores finales. Esto es el IVA, por ejemplo. Bueno, espero les haya quedado claro. Cualquier cosita me preguntan en la clase o cuando quieran. Les mando un beso.